No sé, Biblia. Muy bueno. Buenas tardes. Bueno, estamos en misión. Recordamos que como iglesia estamos estudiando el libro de Filipenses y estamos entrando en el capítulo 4 y ya estudiamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, viendo cómo el apóstol Pablo desde la prisión está escribiendo esta carta a una iglesia que él ama mucho. Eso vemos por su forma de escritura y su forma de tratar con ellos, con esta iglesia, la cual era muy especial para el apóstol Pablo. Y podemos ver entrando al capítulo 4, donde vamos aprendiendo lo que toda la carta va tratando, donde toda la carta va encerrando qué es el gozo. Así se le conoce a esta carta, como la carta del gozo. Entonces, vamos al capítulo 4, que vamos a estar estudiando el versículo 4 al versículo 7. Sí, ahí mientras van buscando sus Biblias, hermano, y se van conectando. Y dice, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿sí? Mi buen Dios, mi buen Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Gracias por esta posibilidad donde podamos transmitir el mensaje, Señor, para hoy, para la iglesia acá en Villa Industrial, Señor, y podamos llegar a sus casas, ya que por esta pandemia no podemos estar saliendo, y también te rogamos por nuestro país, por nuestros gobernantes, y por esta situación. Te pedimos misericordia, Señor, para nuestro país y para el mundo entero, Señor. Y que esta situación también sea para llevarte gloria y honra, Señor, y más personas conozcan de tu santo nombre y lo que tú hiciste enviando a tu único Hijo en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá el apóstol Pablo, en estos dos versículos, entendiendo un poquito cómo comienza el capítulo 4, en el versículo 1, 2 y 3, habiendo un problema, teniendo una situación donde personas, no especificando el problema, pero hubo una pequeña diferencia entre las personas, hubo un problema. Viendo también que Pablo está exhortando a la iglesia, y lo del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 va dando verdades teológicas muy buenas para la iglesia, pero eso ahora se está revelando en lo práctico. Y Pablo dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 1, ya empezó diciendo, gozaos en el Señor. Entonces, él ya comienza usando esa misma frase en el capítulo 3, versículo 1. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es la primera vez que en la carta aparece la palabra en el Señor. Gozaos en el Señor. Y acá en el capítulo 4 vuelve a decir regocijaos. La diferencia entre gozaos y regocijaos es cómo aplico mi gozo. El regocijaos es que tu gozo, que el gozo sea reflejado. Y sigue usando la misma frase, en el Señor. Esta vez es la segunda o tercera vez que en la carta aparece esta frase, que es muy importante para lo que va a seguir hablando y para el contexto general de esta carta. Dando a entender que cualquier circunstancia vivida por la circunstancia cual pasaba el escritor y cual pasaba la iglesia, en la cual estaban teniendo muchos problemas entre sí y también problemas con personas como falsos maestros, las cuales estaban entrando. Hubo varios problemas en esta iglesia, entonces sin importar la situación, sin importar qué está pasando, la condición en la cual está pasando tu vida, el apóstol Pablo dice, en el Señor gozate, decía en el capítulo 3, y en el capítulo 4 dice que ese gozo en el Señor sea demostrado. Y es tan importante regocijaos en el Señor siempre. Esta palabra siempre está hablando de las circunstancias.
esta palabra siempre está hablando de la forma y el momento, está hablando de la circunstancia de la iglesia. Y otra vez digo, o sea, vuelvo a reiterar. ¿Paró? Pero hermanos, tengo un pequeño inconveniente, pero seguimos. Vuelvo a reiterar el regocijaos. Dice, otra vez digo, regocijaos. Cuando en las escrituras la misma palabra se está volviendo a repetir, es por la importancia y es para echar más fuerza sobre la misma palabra, regocijaos. Y qué mejor hablar del regocijo en este momento en el cual estamos pasando como país y el mundo entero. Porque qué difícil es encontrar el gozo. Qué difícil es demostrar mi gozo. Y acá el apóstol Pablo le está diciendo siempre. Y para nosotros como creyentes, que una vez entendimos el mensaje de la salvación, entendimos lo que Cristo hizo en esa cruz, debemos entender el gozo, de cual proviene del Señor, sin importar la situación. Yo me imagino al escritor, me imagino al apóstol Pablo preso, no en una cárcel como la de hoy, sino en una cárcel muy fea, en una cárcel totalmente desagradable, escribiendo esta carta y hablando del gozo. Parecería una locura, parecería algo inentendible. Es igual hablar hoy a las personas de gozo pasando hambre, pasando necesidades laborales, de alimentos, espirituales, desánimos, pensando en el suicidio, pensando en el abandono. Hoy veía en el noticiero que el pico de abusos de hogares, de matrimonios en pelea y golpes ha subido de una forma impresionante. Entonces todo eso está afectando. Y hablar de gozo en esta situación que estamos pasando es hablar de una locura, humanamente hablando. Y Pablo estaba entendiendo lo mismo en esta situación, ya que 3 versículos atrás hablaba de una discordia, hablaba de una pelea o de lo que estaba pasando. Y dice, vuestra gentileza sea conocida, es el versículo 5, sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza, en algunas versiones habla de paciencia. Sigue hablando de lo mismo, que tu gozo, la forma que se va a demostrar el gozo al regocijarte, debe estar demostrada en la paciencia, en la gentileza. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esto en este momento específico? Porque la iglesia estaba pasando problemas. Habían discordias, habían peleas. Y nombra personas más arriba en la carta. Habían problemas entre personas. Y está hablando de la paciencia. Y que hoy hablar de eso también puede ser muy aplicable, ya que las personas se están despacienciando. Hay que orar también por nuestro gobierno, nuestras autoridades. La gente está perdiendo la paciencia en los hogares. Y acá dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y nosotros como creyentes, la forma de decir estoy gozoso o tengo gozo en el Señor debe ser a través de nuestra gentileza, de nuestra paciencia. Se puede demostrar en 2 formas. Primeramente, la gentileza podría ser una forma de dar al prójimo, podría ser una forma de misericordia o de clemencia hacia las otras personas. Eso podría ser la palabra gentileza, para ayudar a otras personas. Podemos aplicarlo en este momento, pero en este pasaje específicamente está hablando sobre paciencia. Paciencia sobre errores de otras personas. ¿Por qué? Un error o una pelea trae chismes, trae que las personas susurran, hablan de los demás a sus espaldas y salen a favor de este o de aquello, y se vuelve algo feo entre las iglesias, entre los creyentes. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo, les pido paciencia, le pido gentileza entre vosotros, a todos los hombres, en esta situación. Entonces, como creyentes, Pablo está exhortando a la iglesia a tener paciencia con tu hermano que peca. Si vos ves el error en tu hermano, paciencia. Eso no significa
ocultar pecado de los demás, sino paciencia, gracia sobre la persona. Tener que el gozo tuyo que decís tener, que se demuestre en la forma de vivir con tus hermanos. Hoy que estamos encerrados, que se demuestre en tu casa, con tu familia. Paciencia. La forma que miramos errores o fallas de los demás, que se note. Ahí tu gozo. Es fácil decir gozo, que estoy gozoso al salir de la iglesia de una predicación, o ha pasado algo muy bueno y estás gozoso. El Señor me bendijo, me ha provisto algo tan hermoso que necesitaba y estoy gozoso. Pero al momento de ver error en alguien o desanimarme por una circunstancia, ese gozo termina. Eso no es gozo. En esa circunstancia, el apóstol Pablo, imagínate una circunstancia fea. Imagínate donde estamos hoy, encerrados en una pandemia. Ahí hay que tener gozo y hay que tener paciencia hacia los demás. Si tu hermano necesita una ayuda, una mano, alimento o solamente un oído para ser escuchado, hoy es el tiempo de mostrar esa paciencia, esa gentileza que está hablando el apóstol Pablo y está exhortando a la iglesia. Es gracia hacia las demás personas. Así como Dios tuvo gracia hacia vos, es momento de mostrar la gracia hacia los demás. Y sigue diciendo el versículo 5, y el Señor está cerca. Acá el apóstol Pablo está diciendo que el Señor está cerca. Esto está escrito hace varios años atrás y hoy el Señor está más cerca. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está metiendo un tema de que Cristo viene arreglando un problema? Porque está arreglando un problema en la iglesia, es porque mi fe y mi gozo debe estar en la esperanza que yo tengo de que Jesús viene. Que Jesús viene. Y hoy más que nunca debemos estar pendientes y atentos a que Jesús viene, para no perder la paciencia. Jesús viene por la iglesia. Yo creo que el apóstol Pablo está hablando de eso. He leído un comentario también que decía que esta palabra en sí se está refiriendo a que Jesús está dentro de la iglesia. Jesús está entre los creyentes, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, que también es aplicable. Como la esperanza de que Jesús viene, a que Jesús está en medio de la circunstancia en la cual estás viviendo. Sea cual sea, perdiste el trabajo, capaz pensás que no tenés para comer. Sea cual sea la circunstancia, ten esperanza en Jesús. Porque en el capítulo 1, 2 y 3, que le rogaba que tengan el mismo sentir que Cristo Jesús, este es el mismo sentido. Mi fe en Jesús me dará gozo en el Señor. Porque hay un salmo que dice, el Salmo 119, 151, dice, cercano está tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Jehová. En la circunstancia en la cual estás pasando, Dios está ahí. Dios está en la circunstancia en la cual vivimos. Más que nunca hoy vemos, Dios permite un virus, Dios permite que mueran gente. Pero la esperanza está en que Dios está. Y sigue hablando el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Pablo, de estar gozosos, hace el contraste de la escritura. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Acá habla del afán. Por nada estés afanoso. Siguiendo el mismo contexto de la palabra de la iglesia, a la cual estaban pasando un momento difícil como iglesia. Y Pablo también un momento difícil. Como el escritor, como el receptor están pasando un momento difícil. Y el escritor le dice, no te afanes. Y como iglesia hoy acá en Villa Industrial estamos estudiando Filipenses.
Y el mensaje de Dios es: no te afanes. No te afanes. La gente se está afanando por la situación en la cual vivimos. Está diciendo: no te afanes. ¿Y qué momento más precioso que volver a leer Mateo 6? Mateo 6, pueden acompañarme ahí a la carta al Evangelio de Mateo. Mateo 6, capítulo 26 al 33, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veláis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Este pasaje del Evangelio de Mateo va de la mano con lo que Pablo está diciendo. Es la misma idea. Que se gocen en el Señor, que tengan una esperanza en Jesús y no en las circunstancias. Y Mateo dice: primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Hoy, donde nuestra mente está pensando: ¿qué voy a comer? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? ¿Qué va a pasar si sigo en esto o en aquello? Mi sueldo, si viene el subsidio, si no viene. Y me estoy olvidando de ese Padre que mantiene todos los pájaros, todas las hierbas del campo. No somos más nosotros, las cuales ella dio todo por nosotros, que fue su Hijo. Dio a su Hijo y no te va a dar un plato de comida. Dio a su Hijo por tus pecados y te dio la vida eterna y no te va a dar un subsidio. Capaz no te llegue el subsidio del gobierno, pero Dios te va a dar. Y es su palabra que Pablo le está diciendo a la iglesia: confía. Confiar, le está diciendo el apóstol Pablo. Hoy nosotros debemos confiar. Hombres de poca fe. Está diciendo en el Evangelio. Y acá el apóstol Pablo es lo mismo. En el versículo 6. Por nada estéis afanosos. No nos afanemos. Cuesta, a mí me cuesta. Pero el apóstol Pablo anima a la iglesia. Y yo me imagino a Pablo escribiendo esto y si su compañero de celda o el que está en la otra celda escucha lo que él está escribiendo, diría: este está loco. Pero no, el apóstol Pablo, creyendo en Jesús y teniendo fe en él, escribía esto. Me imagino gozoso, me imagino con un gozo tremendo, diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y acá Pablo está diciendo que sean conocidas vuestras peticiones. Pero acá hay un problema. La ansiedad y la preocupación. La ansiedad y la preocupación. En este momento. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. Si estás preocupado y tenés ansiedad, es que no estás confiando ni en la soberanía de nuestro Padre Celestial, ni en su sabiduría, ni en su poder. Es fácil cantar: Dios es poderoso, Dios es soberano. Pero si no creemos,
¿Por qué cantamos? ¿Por qué decimos? Transmitimos capaz un versículo a alguien o en Facebook, las redes sociales, pero por dentro estoy afanoso, estoy ansioso, estoy preocupado. Y eso es una falta de confianza en Dios, en su sabiduría, en su soberanía y qué más que en su poder. Ese mismo Dios que alimentó a Moisés en el desierto y a todo el pueblo de Israel, que le dio fuego, le dio sombra, le dio comida, es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios que te dio a vos, tu Salvador, y a mí también. Ese es Dios. Y yo creo a Dios. Deleítate en el Señor y medita en su palabra. Es el mejor antídoto contra la ansiedad. O estamos pasando en un momento muy difícil acerca de la ansiedad. Donde estuvimos hablando con una persona hace 2 días atrás que está pensando en el suicidio. Y no creo que sea la única persona. Porque el gobierno ha dado un número de teléfono para los personales de blanco y las personas que quieran llamar, que estén pasando tan mal. Dios me dio la posibilidad de hablar con una persona que es una persona que trabaja en un hospital que también estaba mal. Asustado, nervioso, con miedo. Y eso es porque no hay confianza en Dios. Deleitarte en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Cuando estás afanoso, ¿qué más precioso que agarrar tu Biblia y leer estas partes donde Dios te está diciendo confía en mí? Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario. Me afano y pienso y agarro, le llamo al hermano, ¿sabe qué? Me pasa esto y aquello. Y el otro ya se preocupa y se forma una cadena de preocupación. O a cualquiera, le llama a otra persona, le envía un mensaje que por qué lo que no me llega el subsidio, y es todo malo. Es momento de acudir primeramente a Dios y estar gozoso por su palabra, deleitarte y meditar en su palabra. Eso es la arma principal contra la ansiedad. Y hay un salmo, el Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditaré día y noche. Meditar en la palabra de Dios, día y noche. Como iglesia estamos teniendo Filipenses para que podamos tener ese hábito de leer la palabra de Dios día y noche. Es momento de ir a ese Dios que te dio todo. Entregale, porque sigue diciendo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si no sean conocidas toda oración, vuestras peticiones delante de Dios. Peticiones. La oración dentro del cristianismo se ha vuelto un amuleto, se ha vuelto muchas cosas. Es momento de doblar rodillas. Y dice, en acción de gracia, nosotros podemos orar por gracia. La única posibilidad que tuvimos de entrar a la presencia de Dios fue a través de lo que hizo Jesús en esa cruz. Por su gracia podemos orar. No porque nosotros tenemos el poder de, como hay algunas personas que quieren imponer a Dios, y yo quiero hacer, y yo declaro a Dios, y lo obligo a Dios. No, yo no soy nadie. O las otras personas que no oran por el orgullo. La oración es para los débiles. Dice un pastor Nicodemos, un brasilero. La oración es para los débiles. ¿Débiles en qué sentido? En darme cuenta que sin la oración, sin Dios, no soy nada. Y más en este momento donde necesito que me escuchen, necesito desahogarme, porque estoy todo el día encerrado, estoy
todo el día con la familia y capaz hayan problemas con tu esposa, con tus hijos, que vienen las cuentas, va a llegar fin de mes, no tengo para pagar, y no me voy a la iglesia, pero igual tengo problemas con el hermano en la iglesia y cosas así. Es momento de doblar rodillas. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. La palabra ruego es humillarme y pedir. No obligar a que me dé, sino acudir a su misericordia. Rogar a alguien, humillarse. Nosotros muchas veces en la oración no nos queremos humillar, es más, queremos pedir, requerir. Yo merezco, no. Debo rogar a Dios. Él es el Dios soberano, el que hizo el cielo y la tierra. Me debo ir con reverencia, rogándole a Él. Dame tu misericordia. Y dice, toda oración. No importa la circunstancia que estés. Cuando tengas mucho, cuando tengas poco, cuando no tengas nada. Debemos orar al Padre. Qué difícil, porque como estamos estudiando en Filipenses, nuestro orgullo nos mata. No queremos orar porque yo soy el hombre de la casa o la mujer del hogar y yo voy a sacar adelante, yo voy a salir a trabajar. No. Debes orar. Debes orar. Debes pedir a Dios con acción de gracia. Con gracia. Esa gracia que fue alcanzada por nosotros. Esa palabra gracia, que es un regalo no merecido, te da el privilegio de orar. No mereces orar, no merezco orar. Pero tenemos ese privilegio. Así cuando estemos afanosos, cuando estemos en problemas como iglesia o como familia o donde estemos, Pablo le está diciendo la solución es orar. Pero una forma de rogar a Dios. Dios, ayúdame. No merezco lo que tengo. No merezco lo que tengo. La oración es el arma para tener gozo. Porque el apóstol Pablo está diciendo regocijate en el Señor. ¿Y cómo me voy a regocijar en el Señor? Orando, pasando tiempo con Dios. Es la única forma de encontrar gozo. Porque le dice regocijate. ¿Pero cómo? Sí, ahora le está diciendo la forma. Ora a Dios. En la situación. Tener un problema con un hermano, con una hermana. Ora a Dios. Ora a Dios. No crees tumulto en la iglesia. Ni en tu casa hoy que estás encerrado. Ora a Dios. Y sigue diciendo, con acción de gracias. Y acá el apóstol Pablo da como una conclusión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios, esa paz que esta gente no tenía, por eso había conflictos, que capaz hoy no estás teniendo en esta situación. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no va a entender. ¿Cómo una persona puede estar gozoso si estamos en una pandemia? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Que el mundo no va a entender. Y si la gente quiere saber de esa paz, en este momento es donde tenemos que predicar el Evangelio. Hablar de ese Cristo. Porque si estás gozoso no es por vos, es por Dios. Es donde debemos acudir a Dios. Y si las personas ven esa diferencia, es momento de predicar el Evangelio. La gente necesita paz. El mundo busca paz y hace guerra. Eso no es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia que es la paz de Dios. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es llegar a entender la paz de Dios para guardar dos cosas esenciales que en la iglesia no muchas veces se cuidan y es lo que trae los conflictos. Porque comenzamos hablando con el conflicto y Pablo está dando la solución,
Pero ahora está hablando del origen. El corazón y los pensamientos. Y después, el versículo 8 y 9, va a decir que en esto pensad, o sea, ¿qué tengo que estar pensando para no tener conflictos con mi hermano, con mi hermana, hoy capaz con tu familia? Cuida tu corazón. Y la Biblia dice que tienes que guardar tu corazón porque de ahí mana la vida. Qué importante es guardar tu corazón. ¿A qué? Al rencor, al odio, al enojo. Guarda tu corazón. A través de la oración vas a conseguir la paz para guardar tu corazón. Porque de ahí viene el suicidio, los malos pensamientos del corazón. Es momento de guardar tu corazón. Porque vas a escuchar noticias de todos lados. Las redes sociales, pero el noticiero, que el mundo muere, que esto, aquello. Asusta. Pero ¿dónde está tu fe? Y en el Evangelio decía, hombre de poca fe, ¿por qué te afanas? ¿Y cómo no afanarte si pasas más tiempo en las redes sociales que con la Biblia? ¿Cómo no afanarte si estás chismoseando por WhatsApp que con la Biblia? No se sale de la casa, pero los grupos WhatsApp están a full. Es momento de volver a la Biblia. Porque hoy están a full la gente, autoayuda, psicólogos, consejeros. No, hay que volver a la Biblia y a la oración. Damos tantas vueltas porque el hombre quiere ayudar al hombre y eso no se puede. El hombre no ayuda al hombre. Hay que volver a la Biblia. Las iglesias, después de esta situación, no tienen que salir igual. Tienen que volver a la Biblia. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pablo le está diciendo en el letrero a los filipenses, en el Señor, el mismo sentir con Cristo, guarda tu corazón, tus pensamientos en Cristo, y la solución es Cristo. La solución para la pandemia, la cual estamos pasando hoy, es Cristo, gente. ¿Qué más momento que predicar el Evangelio? Dios nos está dando posibilidades enormes. Como iglesia, por la gracia de Dios, Dios nos proveyó alimentos para regalar y predicar el Evangelio. La gente está necesitada. Y qué gozo trae ver a personas pasando de muerte a vida. Hoy no tenés excusa, tenés tiempo de llamar a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar. Mirá, Cristo murió por vos. No hay excusa. No hay excusa. Hoy es el tiempo de regocijarte en Dios y descansar en el Señor. Aprendamos como iglesia a descansar en el Señor. Y sabiduría. Acá tenemos las pruebas para aprender. Así que vamos a orar. Mi buen Dios, mi buen Padre, te doy gracias, Señor, por este momento de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder hablar, Señor. Y hablaste a mi corazón primeramente, Señor, y te doy gracias, Señor. Gracias por confrontarme, por exhortarme a traer tu palabra, Señor. Cuán orgullosos somos, cuán orgulloso soy a no querer depender de ti, Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, la solución es Cristo. Una y otra vez.